Gracias por estar aquí. Bienvenidos al primer coloquio del año 2007 del SEMA. Como es costumbre cada fin de curso, nosotros aquí en este centro tenemos un conversatorio en el cual hablamos, debatimos, intercambiamos ideas sobre muy diversos temas, no necesariamente teológicos. A veces sí, a veces definitivamente no. El tema de ahora es el paradigma de la autoridad. Ese es el tema. Yo estoy seguro de que todos tenemos alguna idea al respecto sobre la autoridad. Algunos quizás escuchan la palabra y se enervan, ¿no? Algo está detrás y no sé, pues no les gusta. Otros, en cambio, la palabra le da seguridad, le da confianza. Entonces, no sé cuál sea el ambiente del auditorio aquí, ¿no? Pero vamos a tratar de explorar un poco lo que dice la palabra y la Biblia al respecto. Yo tengo un blog, escribo en él hace un par de años, y hace unos meses yo escribí un artículo. Lo voy a leer, es corto, y le voy a leer una de las reacciones que hubieron después, ¿no? El artículo se llama ¿Qué tipo de iglesia me gustaría levantar? Este artículo fue muy popular, en verdad. Hubieron muchísimos comentarios a favor y en contra de lo que yo digo, ¿no? Y bueno, lo menciono aquí. A ver, dice así: me gustaría levantar una iglesia horizontal, donde no exista la figura del pastor dominante que lo controla todo, que tiene la voz autorizada y que aparenta estar más cerca de Dios, sino la de los laicos comprometidos, quizá como la de un elder de iglesia norteamericana, donde todos participemos de una manera más activa de la liturgia, desde ejercer la Santa Cena hasta los matrimonios religiosos, donde el líder sirva de verdad y no más bien sean los miembros que sirven al líder, donde no existe el pastor gerente al que tengas que sacar una cita, sino el líder que busca la oveja perdida y cansada, donde la iglesia se involucre en su mundo activamente y no se aísle de él, aplicando ese pasaje en el que dice que debemos servir, o sea, la iglesia debe servir al mundo. Una iglesia que participe en las actividades de su comunidad, de su ciudad y de país, y que viva realmente en él, y que no brinde solo oraciones y prédicas vacías. Una iglesia que trate el problema de la injusticia y el sufrimiento humano sin ambajes. Quizá una iglesia que sea menos rígida en el culto de los domingos. Una iglesia sin púlpito, para que no haya la sensación de superioridad por parte de quien habla allí, sino que quien enseña la palabra esté en el mismo nivel que los oyentes, con discursos menos tratados a los criterios homiléticos. Que la alabanza viva el correr de la cultura, y que no se condicione a la moda de la música cristiana, sino que sea espontánea, viva y artística, inclusiva en toda clase de ritmos. En lo posible, que las composiciones sean realizadas por los miembros de la iglesia, para que lo que se diga sea parte de la propia realidad de la comunidad. Que los diezmos no existan, sino que sean solamente ofrendas para ser más bíblicos y no se presione a la congregación ni se manipule con ello. Quisiera una iglesia más tolerante con el otro, menos juez y más amiga, que sea firme en el conocimiento y que lo que cree lo sustente con propiedad, pero que entienda que otros hermanos en la fe usan otros criterios hermenéuticos y que creen distinto a nosotros, y que este hecho no nos da permiso a decir que ellos están equivocados. Que se respeta a la persona de otra religión, porque a pesar de lo que sabemos, entendemos que la fe que esa persona profesa tiene como génesis la inquietud espiritual puesta por Dios en todas las gentes. En resumen, quisiera una iglesia que simplemente ame de verdad, capaz de sacrificarse de ser necesario como Cristo lo hizo por nosotros. Esto lo escribí hace meses, en septiembre del año pasado, y la primera respuesta que tuve, porque pues en un blog uno puede recibir respuestas de personas, fue la siguiente, ¿no? Es un pastor, ¿no? Que algunos creo que se conocen por acá. Y ese pastor dice lo siguiente: lo que importa no es tanto lo que tú crees, sino lo que Dios dice. La iglesia no es una democracia, es una teocracia donde a Dios le ha placido colocar al pastor como cabeza de la iglesia local. Por otro lado, la iglesia no está llamada a comprometerse con los problemas sociales, sino solamente la predicación del Evangelio de Jesucristo, a alcanzar a los perdidos y guiar a los creyentes a que sean edificados y cumplan con la gran comisión, ¿no? Y acá pone su página web este pastor. Y bueno, y ahí hay toda una discusión al respecto sobre el tema de mi artículo precisamente. ¿Dónde comenzamos con la autoridad? ¿Dónde comenzamos? Porque al final probablemente uno quiera ir a los versículos típicos de sujétate al pastor, ¿no? Sométete, obedece, pero en verdad eso es
es la parte final. Uno por ahí no debe comenzar, debe ir más atrás, debe indagar más atrás. Y yo creo de que uno debe comenzar por Dios, en Dios. ¿Qué significa esto? Que analizando a Dios, a su persona, es que quizás uno pueda encontrar algunos elementos con respecto a la autoridad. Vamos a ver. Vamos a la Trinidad. Es lo primero. ¿Alguno aquí me podría decir si entiende la Trinidad claramente? ¿Alguno dice sí, yo? Ahí los doctores en teología que están al fondo, de repente. Yo no, en verdad. Totalmente, sí, claro. Totalmente. Complicadísimo, o sea, no es posible entender. Es realmente complejo esta situación. Sabemos que son 3 personas y un Dios. Eso sí lo sabemos, ¿sí o no? ¿No? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay versículos que los identifican como personas claramente, muy claramente. Al mismo tiempo hay versículos que dicen que es un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, y abundan las referencias. Abundan. Estas 3 personas son coeternas e iguales en sustancia. Son términos más teológicos, ¿no? Ontológicamente su ser es igual, no tienen diferencia, no hay diferencia entre ellos, iguales, coeternos, iguales en sustancia. Pero hay un problema, que lo voy a ilustrar matemáticamente, ¿no? Que dice que 1 más 1 más 1 es igual a 1, ¿no? Eso es 1 más 1 más 1 igual a 1. Ahora, en matemática, la demostración de 1 más 1 igual a 2 son como 4 páginas escritas de demostración matemática. Y se demuestra que 1 más 1 igual a 2 en matemática. Que 1 por 0 igual a 0 también se demuestra matemáticamente. Eso es una cara nada más, ¿no? Pero matemáticamente no puedes demostrar que 1 más 1 más 1 igual a 1. Es imposible. Pero esta es la realidad de la Trinidad. 1 más 1 más 1 igual a 1. Ese es en esencia un misterio. Los teólogos más competentes lo dicen. En verdad la Trinidad es un misterio, no sabemos. Tenemos referencias, tenemos elementos que sacamos de la Biblia, pero es un misterio. Pero al mismo tiempo podemos ver algunas cosas que sí la Trinidad tiene, y es que tiene funciones específicas, ¿no? El Padre ha realizado ciertas funciones, el Hijo también las tiene, y lo mismo el Espíritu Santo. En este momento, el Espíritu Santo es el que mora en nosotros realmente, en estricto. Y el Hijo en este momento está a la derecha del Padre. En este momento. ¿Cierto? O sea, hay una serie de funciones que cada uno cumple como persona en la Trinidad. ¿Qué podemos decir además de eso? ¿No? Que la Trinidad, o mejor dicho, que en la Trinidad se manifiesta una unidad y al mismo tiempo una diversidad. Unidad y diversidad. Y es la verdad, porque son 3 personas, cada uno con sus propias características. Podríamos decir inclusive que cada una con su propio carácter. Cada una con su propio carácter. O son 3 diferentes, ¿no? Estas 3 personas se aman las unas a las otras. Unas se empezaron en el momento antes de la creación, con todo ese periodo previo a la creación. Entonces, estas 3 personas estaban amándose, se amaban, se tenían las unas a las otras. Eran plenas las unas a las otras entre ellas. Se comunicaban las unas a las otras. La primera con la segunda con la tercera con la primera. Pongo en esos términos porque a veces decir padre e hijo nos puede confundir, puede implicar subordinación, ¿no? Cuando decimos padre, hijo. Es cierto que la Biblia usa esa metáfora, pero en verdad son iguales. Entonces yo suelo decir siempre primera, segunda, tercera para distinguir. Ahora, cuando Dios crea, Él no nos creó para poder amar, como dicen algunos. Algunos piensan de que Dios crea para poder reflejar ese amor. Es una respuesta quizá parcial, pero Él no lo necesitaba. La Trinidad estaba ahí, comunicándose y amándose, no necesitaba más. ¿Cómo podemos decir esto de alguna otra forma? Que mediante la Trinidad se manifiesta que Dios es una comunidad. Y quiero que nos centremos en este concepto por un instante, ojo, porque no es tan simple. A lo mejor no es que sea no tan simple, en verdad parece simple, pero es bastante profundo. Dios, la Trinidad, es una comunidad.
Entonces, yo me imagino que han escuchado este concepto antes, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, cuando uno piensa 3 en 1, en verdad tiene que pensar en 3 personas que piensan tan bien, se complementan tan bien, que son como uno. Es como los esposos, que a veces dicen 2 hacen 1, porque al final la voluntad se complementa, el sentimiento se complementa, y es una metáfora de lo que es la Trinidad. Los 3 como comunidad. Los 3 como comunidad. Y es allí donde en verdad tenemos que partir. De ahí debemos partir para la idea de la autoridad. Ahora, me pueden decir, oye, tú estás loco, ¿no? ¿De ahí autoridad de dónde? Vamos por partes. Filipenses. Yo creo que algunos tienen su Biblia. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses era una buena iglesia. Cuando uno va a los textos de Pablo, hay iglesias malas, como Corinto, donde Pablo en 1 Corintios le da una disciplina completa a la iglesia. Y le dice, tú haces esto, corrige lo otro, durísimo. Pero hay iglesias buenas, con problemas pequeños, como Filipenses. Filipenses en verdad, comparado con Corinto, era el paraíso. Era en verdad una muy buena iglesia, ¿no? Buena iglesia, y la carta que escribe Pablo era muy personal. Abundan los términos personales, ¿no? Ustedes, no sé si les ha pasado, si ustedes le escriben una carta formal de repente al presidente, ¿no? Señor presidente constitucional de la República, doctor, ¿no? Presente de mi consideración, visto que, ¿no? Muy formal. Pero si yo le escribo a alguien personal, habla Marcos, ¿qué tal? Oye, ¿vas mañana? Apúrate, cosas así. O sea, ya la terminología es distinta, y a uno percibe lo personal. Y si uno ve Filipenses, es así. Filipenses no es una carta escrita a un desconocido. Hay afecto, hay mucho amor ahí descrito en esta carta. Sin embargo, tenían un pequeño problema, que era que había ciertos malentendidos entre ellos, ciertos problemas con la convivencia. Entonces estaban en conflictos, estaban medio peleados, problemas uno con el otro. Y Pablo les dice, ¿saben qué? La clave de toda convivencia es la humildad. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esta frase. La clave de toda convivencia, la clave de todo en verdad, es la humildad. Y toma ese texto tan conocido de Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para mí este pasaje es uno de los mejores. A mí siempre me conmueve mucho este pasaje, me toca muchísimo, más que otros, ¿no? Porque muestran ese proceso de Cristo como segunda persona de la Trinidad. Dios está ahí, todopoderoso, ¿no? Bueno, Dios está ahí viendo a su creación que cae, ¿no? La vio caer y quiso solucionar el problema. Y Dios decidió, Él por sí mismo, decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a arreglar. Si yo mismo puse una ley que dice, la paga del pecado es muerte y es necesario derramar la sangre, entonces, para poder salvar a toda la humanidad, pues yo voy a ir. Soy Dios. Ese sacrificio va a valer. Entonces, y Él, en el poder que tenía, con la majestad que tenía, decide salir de ella. Y luego viene a la tierra. Y bueno, podía haber ido pues de repente ahí a ser el hijo de Tiberio, pues, ¿no? De Augusto, ¿no? Ahí al Imperio ahí a Roma. Ya, Roma no, porque tú dices eran gentiles, ya. Podía haber sido el hijo pues de Caifás, ¿no? De Anás. No, pero ellos eran de Leví, y según la Biblia dice que era de Judá, ya. De alguien rico
de la tribu de Judá de Jerusalén. Alguien ahí, de repente ahí el dueño de la mitad de los puestos del templo de Jerusalén, alguien súper rico. O un publicano así, el publicano de Jerusalén, ese tenía que tener plata de todas maneras, ¿no? Un judío. Y ahí pues, estaba en Jerusalén. Y como era de clase alta podía educarse y todo lo demás. No, él no decide eso. Al mismo tiempo que él decide dejar esa majestad que él tenía, dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a este pequeño pueblo, pobre, a un pueblo olvidado además, de mala reputación. Él toma la forma de siervo, dice la escritura, ¿no? Tomó la forma de siervo. ¿Qué cosa es un siervo? Esa es la traducción, siervo. Pero en verdad es el que sirve. Pero en verdad uno también puede traducir eso como esclavo. No sé, es esclavo, es uno de los significados. Entonces tomó la forma de un esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Alguien que obedece a otra persona, ¿cierto? Obedece a otra persona. Él voluntariamente, al dejar los cielos para venir aquí a encarnarse y morir por nosotros, decidió voluntariamente someterse, bueno, al Padre, ¿no? La sujeción, el estado de ser siervo es una sujeción en la cual esa persona está llamada a prestar obediencia. No hay más. Y así lo hizo Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo ese despojo? ¿Por qué él se olvidó o mejor dicho, decidió dejar esas maravillas, ¿no? Porque para nosotros a veces tenemos cierta comodidad y dejarla es complicado, ¿no? Es complicado. De repente tengo una gran casa, tengo un gran trabajo, ¿no? Y a veces Dios quiere que haga otra cosa y dejar eso, difícil, ¿no? De repente, pues, para mí, por ejemplo, el ejemplo máximo es mi esposa, acá presente. Porque ella, pues, yo estoy acá y ella es de Estados Unidos. Y todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Todos quieren ir, todos quieren allá y quieren irse. Sin embargo, ella hizo la decisión inversa. Dejó toda la posibilidad, dejó la universidad, dejó la posibilidad de un buen trabajo, de ganar mucho dinero, y está acá, en Lima, ¿no? Simplemente decidió dejar todo y venir, ¿no? Para mí ese es un ejemplo, algo así. Cristo al final hizo algo parecido. Estaba allá, tenía todo y decidió, mira, vengo acá. Quizá por eso me conmueve tanto ese pasajito, no sé. No, puede ser. Pero él se despoja por una cuestión de amor, ¿no? Un amor entre la comunidad divina, para comenzar, entre ellos amaban, ¿no? Pero también un amor para con lo creado. Y porque nos amó tanto, decidió someterse. Decidió eso, decidió someterse, ¿no? Obviamente entre la comunidad divina también había una sincronía de propósitos, ¿no? O sea, definitivamente entre ellos estaba eso. Ahora, pensemos en este tema del despojo. Creo que es la siguiente lámina. Pensemos en este tema del despojo, ¿no? Se despoja al extremo de ser un siervo pobre, despreciado, y la obediencia. ¿A quién tiene que obedecer? Al Padre, ¿cierto? ¿Y el Padre quién era? ¿Era alguien superior? No, el Padre era un igual, porque los tres miembros de la Trinidad eran iguales, coeternos, idénticos en sustancia, llenos de amor. Eran idénticos, o sea, él voluntariamente, por amor, decide, yo me voy a someter a la voluntad de la primera persona de la Trinidad. No porque era más, no porque era más, sino porque amaba, y lo hace. Y por acá podemos comenzar a ver los primeros elementos del tema de la autoridad, de la obediencia y de la sujeción. El amor, ¿no? El despojo fue porque había amor entre la comunidad divina. El despojo fue porque había amor para lo creado, como dije hace un momento. El despojo fue porque había una sincronía de propósitos entre los miembros de la Trinidad. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos hasta aquí? Autoridad, ¿cierto? Tenemos la autoridad. Bueno, por fin estamos entrando al tema de la autoridad. La autoridad que no se basa en la superioridad, ¿no? Sino se basa en la igualdad. Es un poco raro, ¿no? Porque finalmente
uno dice, ya, la policía tiene autoridad sobre mí porque la ley lo impone, ¿cierto? La ley lo pone. Y porque tiene una pistola ahí que me obliga. Entonces hay un poder disuasivo que me obliga a obedecer, ¿cierto? El gobierno tiene poder sobre mí porque hay leyes. Entonces, y el presidente lo tiene porque hay algo que le da una cualidad especial al cual yo obedezco. Es más que yo. El presidente es más que yo. Yo tengo un jefe en el trabajo, lo tengo que obedecer, porque jerárquicamente está por encima, no hay más que decir. Pero en el caso de Cristo no. Hay una autoridad, hay una sujeción basada en eso, en la igualdad y en el amor voluntario. Ahora, ¿y esto a qué se parece? ¿A qué se parece ese tema igualdad, obediencia? Es un concepto del cual no se predica mucho en nuestras iglesias, lamentablemente, y que dijo primero Martín Lutero, que es el tema del sacerdocio de todos los creyentes. El tema del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué cosa es el sacerdocio de todos los creyentes? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Teníamos la figura de los sacerdotes, ¿no? Todos los sacerdotes de la tribu de Leví. Y encima de ellos había un sumo sacerdote, ¿no? Y Dios encima. Y debajo de todos los sacerdotes estaba el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo, cuando tenía que pedir el perdón por un pecado, iba donde un sacerdote. Y a nivel de todo el país, con el sumo sacerdote. Y él intercedía ante Dios. Así era la figura. Pero cuando viene Cristo y muere por nosotros, entonces viene un ascenso. Hay una subida en la escala social, por decirlo de alguna forma, escala social divina o espiritual. Todos los creyentes nos convertimos en sacerdotes. Todos. Cristo pasa a tomar el lugar del sumo sacerdote. Por eso dicen que él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque toma esa función de sumo sacerdote. Y Dios igual en el mismo lugar, él no cambia, ¿no? Esa es la función. Entonces, si uno lee la Biblia, lee la ley, no había una distinción entre sacerdotes. No existía. No es que había una escala. Aunque obviamente entre ellos se organizaban, pero no existía una diferencia entre uno y el otro. Todos eran iguales. Solo el sumo sacerdote tenía una posición especial. Solamente él, pero los demás no. Entonces nosotros somos sacerdotes en este momento. Somos sacerdotes en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? Yo quiero leer una cita o otra cita más. A mí, solamente en las presentaciones de PowerPoint no me gusta poner texto, pero esta vez creo que es necesario. ¿Por qué? Porque si todos somos sacerdotes, la autoridad se basa en la igualdad, entonces ¿qué hacemos? Acá hay una cita de Leonardo Boff, teólogo católico muy importante, además muy inteligente, ha escrito muchos libros. Y la cita dice lo siguiente, está ahí en la lámina. Lo que es error en la doctrina sobre la Trinidad no puede ser verdad en la doctrina sobre la Iglesia. Esta frase es muy poderosa, la voy a volver a repetir. Lo que es error en la doctrina sobre la Trinidad, traducción, igualdad entre la comunidad divina, no puede ser verdad en la doctrina sobre la Iglesia. Se enseña que en la Trinidad no puede haber jerarquía. ¿O hay jerarquía? No hay, pues, ¿no? No hay jerarquía. Y eso es lo que se enseña, ¿estamos de acuerdo? Todo subordinacionismo es aquí herético, por supuesto, no puede haber. Si no, nos ponemos que hay un Dios más poderoso que el otro. Ya podemos hablar como los testigos de Jehová, ¿no? Que dicen que al final Jesús sí es Dios, pero un Dios de segunda categoría, ¿no? Lo ponen así, lo pueden poner así. Se enseña que las personas divinas son de igual dignidad, de igual bondad, de igual poder. La naturaleza íntima de la Trinidad no es la soledad, sino la comunidad divina. La pericoresis, ese término yo también lo descubrí recién cuando vi este texto y hasta ahora no lo entiendo bien, mutua relación de la vida y del amor une a los tres divinos con tal radicalidad que no tenemos tres dioses, sino un solo Dios comunión. Sin embargo, de la Iglesia se dice que es esencialmente jerárquica y que la división entre clérigos y laicos es de institución divina. Ese es un torniquete que se estrecha. Ahora, obviamente le está hablando de la Iglesia Católica. Pero si yo le quito Leonardo Boff y le pongo aquí Tito Paredes, ¿se podría aplicar a la Iglesia Evangélica? ¿Qué dicen ustedes? Claro, sin ningún problema.
Tito Paredes. Ya está. El texto aquí, Iglesia Evangélica. No pasa nada. Se aplica perfectamente. Entonces, este es un texto importante que refleja eso. O sea, estamos enseñando que por un lado la Trinidad es igualdad total, la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad aquí en la tierra, decimos, no, acá sí hay una diferencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se da? Bueno, y acá hay que ir un poco a la historia. Y todo comienza, pues, como muchas de las cosas, en la Reforma Protestante, ¿no? Voy a meterme con tu Lutero hoy, discúlpame. Pero los reformadores hicieron muy buenas cosas. Pero ellos dejaron introducirse algunas a la nueva iglesia, a la iglesia reformada. Una de estas cosas fue precisamente el tema de la división entre clérigos y laicos. O sea, ya el tema teológico se profundizó, se introdujo el sacerdocio de todos los creyentes, pero siguió existiendo el pastorado, ya casados, se podían casar y todo, pero distintos de la congregación. Distintos de la congregación. Entonces, desde ahí, cuando eso ahí no se discrimina, ya continuó. Y el día de hoy tenemos una diferencia evidente entre pastores, ¿no? Y congregación. ¿O no? De repente me estoy equivocando, de repente yo estoy inventando, como me dijo alguien, estoy resentido, ¿no? No sé, de repente puedo tener un error en mi visión, pero en la práctica sí existe esa división. Yo estaba en un seminario un par de años, y al inicio era, recuerda la entrevista inicial, ¿no? Fue con una misionera norteamericana, que ya volvió a su país, y ella me decía, ¿desde cuánto usted sintió el llamado? ¿No? El llamado. ¿Cómo fue la experiencia de su llamado? Y una serie de preguntas con respecto al llamado. ¿Y qué está detrás de eso? Que hay una distinción. El llamado y el no llamado. Entonces, el que es llamado es alguien especial. Es alguien especial. Ahora, ¿qué debe hacerse entonces? ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo lo que propongo es una cosa muy, muy simple, pero a la vez un poco radical quizás, que es que la línea entre laico y pastor debe borrarse. Debe borrarse esa línea. Debería. Pero es un poco complicado, ¿no? Porque, más ahora, ¿por qué? Porque ahora pues tenemos los reverendos, ¿no? El reverendo tal, que pues llega a ser reverendo después de... Uno se graduó del seminario y tú eres un simple pastor. Pero un reverendo es cuando tienes no sé cuántos años de ministerio, 10, 15. Ahí recién llegas a ser reverendo, ¿no? Reverendo, entonces ya... reverendo. ¿No? O apóstol, ¿sí o no? O apóstol. Un amigo puertorriqueño me contó que o dominicano, perdón, él me contó que en República Dominicana antes había una asociación de pastores. Entonces le voy a poner un nombre ficticio, pero es real la historia. Asociación de Pastores de Santo Domingo, ¿no? Pero una vez estaban en una reunión de la asociación y luego se dieron cuenta que de los 30 pastores, 29 ya eran apóstoles. Entonces se cambiaron de nombre. Entonces, la Asociación de Apóstoles de Santo Domingo. Y se lo cambiaron. Se lo cambiaron. Apóstoles. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay ese poder, pues, ahí está el orgullo humano metido. Entonces ya nos gusta el título, nos gusta ser el reverendo tal. Mi iglesia tiene 3.000 miembros, 4.000 miembros, 5.000 miembros. Yo soy el director de tal cosa, de tal otra, ¿no? Viajo y todo lo demás. Pero en realidad no debería ser así. Porque todos somos iguales. Todos somos iguales. Ahora, de aquí debemos partir. Desde aquí. Recién en este momento es que yo puedo agarrar y decir, voy a introducirme en los textos bíblicos que hablan de sumisión, que hablan de autoridad, que hablan de obediencia. Yo no puedo ir de frente a esos textos. Tengo que analizar primero las características de la divinidad. Descubro que es una comunidad que está en igualdad y que se somete por amor y voluntariamente, se somete a un igual.
Y luego, a partir de ese concepto, es que yo voy a la Biblia a ver esos conceptos sobre obediencia. Hay un problema triste en las iglesias evangélicas, ¿no? Que hay, hace un par de semanas escuchaba aquí, creo que Joy era la que decía, de qué pastores que son como reyes, ¿no? Los reyes de su comunidad, ¿no? Entonces, y eso no está bien, no es correcto, no es bíblico, no es para nada bíblico. Bueno, de aquí hay que partir, Por eso ahora en la conversación espero de que podamos introducirnos un poco más en este tema, conversar y quizás analizar un poco de la Biblia, ¿no? de aquellos textos bíblicos que hablan de la autoridad. Le pongo un ejemplo nada más, ¿sí? Y vamos a Hebreos. Te voy a pedir por favor que me pases esa Biblia. Solo un ejemplo. Hebreos 13. Como ejemplo, ¿no? Porque acá voy a introducirme a otro de los problemas que existen, ¿no? Hebreos 13, 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, esto me lo pusieron también en el mismo texto que les mencionaba más adelante, está ese pasajito. Acá dice, obedeced a vuestros pastores, ¿no? Y sujetaos a ellos. Pero si tú agarras y vas al griego, ahora yo sé poco de griego en realidad, pero tengo ahí mi diccionario y mi interlineal, entonces trato de jugar un poco con eso. Si tú vas a este texto y ves cuál es la palabra griega que se traduce acá obedeced, es la palabra peito. Peito. Y peito significa no obedecer, sino significa... ¿Qué creen que significa? Persuadir. Persuadir, convencer. ¿Convencer? Entonces, y cuando tú vas a ver la palabra pastor, no, porque dice vuestros pastores, si vas también al griego, la palabra es hegoumenos, o de ahí se deriva, ¿no? Esto quería entender por lo menos. Y hegoumenos en verdad significa líder. Líder. ¿Dónde está pastor? Toda traducción es hija de su tiempo, hija de quien la hace. Hija de quien la hace. Es una traducción hecha, revisada por cristianos evangélicos muy competentes, pero que tenían sus propias ideas. Y tradujeron líder por pastor. Los católicos en la Biblia de Jerusalén traducen dirigentes. También lo hace la Cueva, que traduce la palabrita dirigentes. Pero acá tradujeron pastores. Entonces, en verdad significa déjense persuadir por lo que les dirigen, ¿no? Déjate persuadir por lo que los dirigen. Y cuando habla de someter ahí, someter es la palabra upeico. ¿Y qué es upeico? Es después de estar peleando en una batalla, te retiras, ¿no? O sea, estás peleando, ¿no? Y llega un momento que ya, una mejor traducción es ceder. Estás ahí debatiendo, una negociación y cedes. Ese es upeico, ¿no? Entonces cuando la palabra dice, ¿no? Obedece a tus pastores y sujétate, significa déjate persuadir por tus líderes y cede, ¿no? Cede. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia? En verdad todo es diferente. Y claro, obviamente cuando tú lees la Santa Reina Valera 60, ¿no? La versión oficial, entonces dice una cosa. Pero en verdad hay que ver un poco más. Ese es otro de los problemas que uno encuentra, ¿no? El problema de la traducción, que uno también debe considerar. Pero es un ejemplo nada más de cómo al final los pasajes se malinterpretan.
Recuerden al final, siempre la discusión, cuando hablamos de autoridad, debe comenzar en Dios. Y en el ejemplo de Dios y en el amor. En ese amor que Dios manifestó entre la misma comunidad divina y para con nosotros, que decidió renunciar a todo y venir. Muchas gracias.